25 de julio, Mateo 20:28, del libro Hablar con Dios. Título: Santiago Apóstol, fiesta. Pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban repasando las redes. Los llamó y les dio el nombre de Boanerges, que significa hijos del trueno. Todo comenzó cuando algunos pescadores del lago de Tiberiades fueron llamados por Jesús de Nazaret. Escogieron esta llamada y lo siguieron y vivieron con él cerca de 3 años. Fueron partícipes de su vida cotidiana, testigos de sus plegarias, de su bondad misericordiosa con los pecadores y con los que sufrían, y de su poder. Escucharon atentos su palabra, una palabra jamás oída. En ese tiempo los discípulos tuvieron el conocimiento de una realidad que desde entonces les poseerá para siempre, precisamente la experiencia de la vida con Jesús. Se había tratado de una experiencia que había roto la trama de la existencia precedente. Habían tenido que dejar todo: familia, profesión, posesión. Se había tratado de una experiencia que le había introducido en una nueva vida y la manera de existir. Un día el invitado a seguirle fue Santiago, hijo de Salomé, una de las mujeres que servía a Jesús con sus bienes, que estuvo presente en el Calvario, y el hermano de Juan. El apóstol conocía ya al Señor antes de que éste le llamara definitivamente, y gozó una particular predilección junto a Pedro y a su hermano. Estuvo presente en la glorificación de Tabor, presenció el milagro de la resurrección de la hija de Jairo, y fue uno de los tres que el maestro tomó consigo para que le acompañara en el Getsemaní, en el comienzo de la pasión. Por eso, su celo impetuoso, el Señor dio a estos dos el nombre, los hermanos, el sobrenombre de Boanerges, que significa los hijos del trueno. El Evangelio de la Misa nos narra un acontecimiento singular en la vida del apóstol. Jesús acababa de hablar de la proximidad de la pasión y muerte en Jerusalén. Subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él y azotarlo y crucificarlo. Pero al tercer día resucitará. El maestro siente la necesidad de compartir con los suyos estos sentimientos que embargan su alma. Y es en esta circunstancia cuando se acercó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Le ruega que reserve para ellos dos puestos inminentes en el nuevo reino, cuya llegada parece inminente. Jesús se dirige a los dos hermanos y le pregunta si pueden compartir con él su cáliz, su misma suerte. Ofrecer el propio copa a otro para beber era considerarlo como en la antigüedad como una gran prueba de amistad. Ellos respondieron: podemos. Era la palabra de la disponibilidad, de la fuerza, una actitud propia no solo de gente joven, sino de todos los cristianos y especialmente de todos los que aceptan ser apóstoles del Evangelio. Jesús aceptó la respuesta generosa de los dos discípulos y le dijo: mi cáliz sí lo beberán, participarán de mis sufrimientos, completaréis en ustedes mi pasión. Poco tiempo más tarde, hacia el año 44, Santiago moriría decapitado por la orden de Herodes, y Juan sería probado con innumerables padecimientos y persecuciones a lo largo de su vida. Desde que Cristo nos redimió en la cruz, todo sufrimiento cristiano consistirá en beber el cáliz del Señor, participar de su pasión, muerte y resurrección. Por medio de nuestros dolores completamos en cierto modo su pasión, que se prolonga en los tiempos con sus frutos salvíficos.
el dolor humano se convierte en redentor porque se haya asociado en el que padeció el Señor. Es el mismo cáliz del que Él en su misericordia nos ha participado, nos hace partícipes. Ante las contrariedades, las enfermedades y el dolor, Jesús nos hace el mismo pregunta: ¿podéis beber el cáliz? Nosotros sí estamos unidos a Él. Sabremos responderle definitivamente y llevaremos su paz y alegría también en aquellos que humanamente no es posible. Con Cristo hasta el dolor y el fracaso se convierte en gozo y en paz. Esta ha sido la gran revolución cristiana: convertir el dolor en sufrimiento fecundo y hacer de un mal un bien. Hemos despojado al diablo de sus armas y con ella conquistamos la eternidad. Desde que Santiago manifestó sus ambiciones no del todo noble hasta su martirio, hay un largo proceso interior. Su mismo celo, dirigido contra aquellos samaritanos que no querían recibir a Jesús, porque daba la impresión de ir a Jerusalén, y se transformará más tarde en un afán de almas. Poco a poco, conservando su propia personalidad, fue aprendiendo que el celo de las cosas que Dios nos no puede ser áspero y violento, y que la única ambición que vale la pena es la gloria de Dios. Cuenta Clemente de Alejandría que cuando el apóstol era llevado al tribunal donde iba a ser juzgado, fue tal la endereza que su acusador se acercó a él para pedirle perdón. Santiago lo pensó, después lo abrazó, diciendo: la paz está contigo. Y recibieron los dos la palma de martirio. Al meditar hoy sobre la vida del apóstol Santiago, nos ayuda un poco a probar sus defectos y los que de ellos 12 con el Señor había elegido. No eran poderosos, ni sabios, ni sencillos. Lo vemos, lo vemos a veces ambiciosos y discutidores, con poca fe. Santiago será el primer apóstol mártir. Tanto puede ayudar la divinidad cuando gracias dará en el cielo a Dios por haberlo llevado por caminos tan distintos a los que él había soñado. Así el Señor, porque es bueno e infinitamente sabio y nos ama, en muchas ocasiones nos da aquello que le pedimos, sino lo que nos conviene. Santiago, como los demás apóstoles, tenían defectos y flaquezas que se pueden ver con claridad en los relatos del Evangelio, pero junto a estas deficiencias y fallos tiene un alma grande y un gran corazón. El maestro fue siempre paciente con él y con todos, y contó con el tiempo para enseñarle y formarlos en una sabia pedagogía divina. Fijémonos, como dijo San Crisóstomo, es como la manera de interrogar al Señor equivale a una exhortación y una aliciente. No dice: ¿pueden soportar la muerte? ¿Soy capaz de derramar vuestra sangre? Sino que la palabra que ocupa es: ¿puedes beber el cáliz? Y para animarlos a ello añade: que yo tengo que beber. De ese modo lo consideran que se trata de un mismo cáliz que ha de beber el Señor, que había de estimularlos a una respuesta más generosa y a su pasión, que le da el nombre de bautismo, para significar con ellos que su sufrimiento había de ser causa de una gran purificación para todo el mundo. También nosotros nos ha llamado el Señor. No debemos entrar en desaliento si alguna vez la flaqueza y los defectos se hacen patentes. Si acudimos a Jesús, Él nos alentará para seguir adelante con humildad más fácilmente. También el Señor tiene paciencia con nosotros y cuenta con el tiempo suficiente para llevarnos.